Bienvenido, bienvenida al canal de Xavier, un canal en que hablamos de todo un poco con nuevo directo venezolano, directo muy importante porque algo está cambiando en Venezuela. El régimen dictatorial, recordemos, anunció a través del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, la liberación de un número significativo de presos y en este momento ya podemos confirmar la liberación de varios presos políticos de perfil alto. Perkins Rocha, María Oropeza, Rocío San Miguel, Juan Pablo Guanipa, Enrique Márquez y, no por su dimensión política, pero sí por su parentesco con el presidente constitucional, Rafael Tudares, ya han sido liberados. Seguramente en los próximos minutos vamos a tener más noticias de liberaciones. De esto vamos a hablar hoy, y para hablar de ello y del contexto, pues tenemos, como siempre, aquí a Juan Carlos Pérez. Gabón, Juan Carlos. Gabón, buenas noites, gloria al bravo pueblo. A Noemí de la Iglesia, del Partido Libertario. Buenas noches, Noé. Buenas noches, muchas gracias por invitarnos un día más. Y a Sergio Sanzo, que lo vuelvo a tener disponible. Muy buenas, Sergio. Buenas noches, chicos, ¿qué tal? Gracias a ver por invitarme. Hoy más que gloria al bravo pueblo, arriba los pobres del mundo. Sí, vamos a hacer una cosa, y es, voy a compartir en primer lugar el anuncio de la excarcelación. Hay algo muy importante que debo dejar claro. Son excarcelaciones. No hay una ley de amnistía. Y en principio, y esto es fundamental, no está contemplada para todos los presos políticos. Y ante esto hay que estar en extremo vigilantes, porque lo que tiene que haber es una amnistía total para todos los presos políticos. No se pueden hacer distinciones, es decir, por supuesto que Perkins Rocha merece ser liberado, pero también lo merece el testigo de mesa que ahora mismo está preso y que aún no lo ha sido. En ese caso vamos a compartir, para poder tener algo de background, las declaraciones de Jorge Rodríguez. En el esfuerzo que todas y todos debemos hacer para la unión nacional y para la convivencia pacífica, el gobierno bolivariano, junto a las instituciones del Estado, ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras, y estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento. Considérese este gesto del gobierno bolivariano de amplia intención de búsqueda de la paz como el aporte que todas y todos debemos hacer para lograr que nuestra república continúe su vida pacífica y en búsqueda de la prosperidad. Bien, algo importante, que además esto Juan Carlos lo sabrá, también se ha liberado a ciudadanos extranjeros, entre ellos los dos ciudadanos vascos que había detenidos, ¿correcto, Juan Carlos? Sí, va más de un año entretenidos en una supuesta actividad ligada al CNI, supuestamente para hacer un algo contra Trump. Parece que es lo que se inventaron para acoger a estas dos personas que hacían turismo, lo cual uno puede pensar, estas cosas de hacer turismo por estos lugares arriesgados, pero hay gente un poco para todo. Había una señora de proverbia edad, casi cercana a ser centenaria, que estaba haciendo desde Bilbao hasta Afganistán turismo, y allí perdió la vida. Parece que hay gente que también hace este tipo de cosas. Parece que eran 20, ¿no? Eran 20 los ciudadanos con pasaporte español que estaban... Pues parece que en este momento estarían cerca de la liberación confirmados 5, incluyendo estos dos de Bilbao. Una cuarta parte. Noé, que mientras voy buscando más información.
Sí, bueno, de entrada me alegro muchísimo de verdad por estas excarcelaciones, pero tienen que ser liberados absolutamente todos. O sea, no puede faltar uno. Y aquellos que están desaparecidos se tiene que saber qué ha sido de ellos. Si siguen vivos, tendrán que ser liberados, y si no lo están, tendrán que saber dónde descansan sus restos, si es que siguen ahí, o qué ha sucedido con ellos. Eso para empezar. Para seguir, está muy bien esto, pero sigo diciendo que el régimen sigue ahí. Por lo que veo hay una colaboración o que, bueno, por lo menos quieren colaborar por la parte de los hermanos Rodríguez. Por desgracia también nos están llegando algunas noticias de que se seguirían haciendo algunas detenciones de aquellas personas que se alegraron de la captura de Maduro por parte de los colectivos. Por lo que esto debería de llegar a toda Venezuela. O sea, no puede seguir permitiéndose este tipo de comportamientos. Se tiene que hacer una transición. María Corina Machado hoy ha salido diciendo que están preparados para tomar el poder y continuar desde este punto. Y hasta ahora María Corina Machado, cada vez que nos ha dicho algo, no ha fallado, ha cumplido. Así que no sé si pronto veremos, en los próximos días, quizás semanas, una transición. Cada vez que haya dicho esperad y confiad, siempre ha sucedido. Así que vamos a ver qué está pasando. Y por supuesto, como dije todos ayer y llevo diciendo estos días, hasta ahora no hemos hecho nada. Lo que tenemos que hacer es unirnos con las personas del sur y del centro de América, con esos países, unirnos con la Unión Europea y presionar a Estados Unidos para nosotros también estar supervisando que lo que hace Estados Unidos en Venezuela sea en favor de la democracia y de los venezolanos y de su libertad. Gracias, Noé. Sergio. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Pues yo estoy contento y un poco hay que ser optimista, hay que ver que se están dando pasos. Tenemos un comienzo de liberación de presos políticos importante. A ver si ponemos el corte del vídeo de Zapatero, hombre, por eso decía lo de arriba a los pobres del mundo. Porque hoy quizás hay que poner el área de la Rosa aquí, ¿no? El área de la Rosa, que es saliendo del PSOE, por si no lo sabéis, porque igual toca. Y hay días que toca y hoy puede ser un día de ellos, y me explicaré. Gracias a las gestiones del presidente Zapatero, como ha reconocido el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se han conseguido, y de Lula da Silva y otros, se ha conseguido esta pronta liberación, porque es pronta después de los sucesos de hace unos días, pronta liberación de presos políticos. O sea que gracias, presidente Zapatero, por la gestión. Gracias, gobierno de Pedro Sánchez, por estos más de 200.000 permisos de residencia que has dado a ciudadanos venezolanos, más que cualquier otro gobierno con anterioridad. Gracias, Partido Socialista, por estar del lado de los venezolanos, aunque haya algunos que clamen que vivimos en una dictadura dirigida por Pedro Sánchez. Así que hoy estoy muy contento por los pasos que se están dando, y habrá que comentar más noticias que están dando de última hora ligadas a esta liberación de presos políticos. Es el bloqueo del Senado de Estados Unidos a impedir que la administración Trump realice más acciones militares en Venezuela. Ha habido 5 senadores republicanos que han votado en contra del presidente Trump, y de momento Trump tiene las manos atadas para llevar otra acción militar más en Venezuela. Bien, pues gracias, Sergio, por esta valoración. Apunte técnico, es una votación en primera instancia de 52 contra 47, y debe haber una segunda instancia cuyo rango de votación debe de ser al menos 60 senadores. Apunte técnico. Bueno, agradeciendo las intervenciones, quiero poner esto. Me lo pasó antes Noemí, unas declaraciones de Delcy Rodríguez que como mínimo nos dan a entender que sí es verdad que la larga mano de los Estados Unidos está ahí. Yo creo que a estas alturas ya es evidente.
Y es que las declaraciones yo creo que hablan por sí solas, es decir, hay retórica, pero es que es para compartirlo y que la gente juzgue. Esto es de hoy, ¿eh? Es un área donde personalmente quisiera, doctor Jorge Rodríguez, involucrarme y llamo a todos los factores políticos del país, llamo a nuestra bancada nacional, llamo a los opositores de Venezuela. Espero que en conjuntos y en unión avancemos hacia una dirección, a sanar lo que ha sido las consecuencias del extremismo y del fascismo en Venezuela. Hay que sanar esas heridas que tiene nuestra sociedad y la herida que dejó muy profunda en nuestro pueblo el ataque del 3 de enero, que fue impulsado, solicitado, apoyado y respaldado por el extremismo y el fascismo venezolano. No se puede permitir. Así que, en representación del Ejecutivo Nacional, agradezco la notificación que ustedes han venido a hacer y les tendemos nuestra mano para avanzar en conjunto y dejar muy de lado el extremismo y el fascismo. Bienvenido el diálogo político de altura desde las diferencias. ¿Existen? Sí, existen. Nosotros tenemos un proyecto de país, que es un proyecto de país nacional, que tiene raíces en Simón Bolívar y en nuestras raíces históricas. Sí tenemos un proyecto y sí tenemos diferencias, pero nos debe unir un interés supremo que es Venezuela. Así que bienvenido el diálogo político, y el Parlamento venezolano es el espacio extraordinario y privilegiado para que ese diálogo político se genere y se fructifique en resultados concretos para el pueblo venezolano. Creo que es importante recordar algo para quien no lo sepa, es decir, la Asamblea Nacional se eligió en julio mediante unas elecciones fraudulentas y ahí únicamente hay PSUV. Y bueno, como dijo Juan Carlos Pérez justo antes de aquellas elecciones, luego hay colorines, pero son PSUV. Entonces, para mí no es tan importante, ¿no?, que se dirija al Parlamento, el Parlamento son ellos, sino el contenido del discurso, donde, si nos damos cuenta, intenta trazar un punto intermedio, ¿no? Habla de fascismo por un lado, extremismo por el otro. Es como si Delcy Rodríguez intentara marcar una senda política propia. Y en el actual panorama, esto quiere decir algo. Y como mínimo quiere decir el abandono de una cierta narrativa o el condicionamiento. Entonces, que nadie me entienda que estoy defendiendo a Delcy, solo faltaría, pero creo que el discurso, además de lo que dice, tiene importancia por los mensajes implícitos que hay detrás y por los brazos que puede haber detrás. Entonces, me gustaría que hiciéramos una valoración de lo que está sucediendo, porque algo se está moviendo. Esto creo que ya es indudable. No sabemos hacia dónde, pero algo se está moviendo. Entonces, Juan Carlos, ¿tú qué valoración haces con todo el background que tienes ahora mismo? Sí, es interesante las palabras por la presencia, pero también por la ausencia. Porque cualquier persona que haya seguido los discursos de los dirigentes chavistas en los últimos años y décadas, que se fije, por ejemplo, en los discursos de Hugo Chávez, en los de Nicolás Maduro, pero también en figuras mediáticas, como puede ser Mario Silva, el productor y director de La Hojilla, en Venezolana de Televisión, que es el programa de la noche, puede encontrar referencias a el propio sistema. He citado a Hugo Chávez, he citado a Maduro. Sería normal que Delcy hubiera incorporado a Chávez, a Maduro, que habría hablado de algún programa que hubiera habido respecto a las misiones. Tampoco han mencionado misiones. Por lo tanto, hay ausencias del discurso típico de los últimos 25 años
lo cual puede significar ese paso intermedio, aparte de lo que, y aquí puedo citar a Jaime Bailey, que hoy ha dicho que le han recomendado 3 cosas, y entre ellas era no ser impulsiva, no meterse con Trump. El tema de los bailecitos de Maduro parece que le acabó condenando, y no mencionar mucho a Estados Unidos, y tampoco lo hace. Habla de fascismo, extremismo, pero no dice los malvados Estados Unidos que vinieron aquí con los Chinooks, bajaron y que cogieron. No. No ha mencionado ni a Trump ni a Estados Unidos en ningún momento. Por tanto, más allá de la presencia de las palabras, que por supuesto a un demócrata le rechinan en algunos momentos, sobre todo pensando que esta es una dictadura, lo mismo que su hermano es el jefe de una banda que robó unas elecciones, me refiero a las de la asamblea, pues trata de ir hacia algo. Cierto es, Sergio comentó que han pasado 5 días, 5, desde los sucesos del 3 de enero. ¿Es poco? ¿Es mucho? A veces las cosas gustarían que fueran más rápido. El pragmatismo diría que hay palos en la rueda suficientemente problemáticos como para hacer descarrilar no solamente el tema de un hipotético proceso, sino también la propia vida de Delcy la Fea. Pues ciertamente parece que habrá que esperar un poquito más, a ver qué es posible ir haciendo y qué es posible ir... y seguro que se le ha ocurrido a Delcy la Fea una maldad: ofrecerle a María Corina la vicepresidencia ejecutiva, lo cual evidentemente sería un error. Digo que se me ocurre, dado que en teoría ahora está vacante. Igual seguro que para la unidad y todo esto, pero eso sería apuntalar el régimen, lo cual evidentemente no puede ser, porque lo lógico es una salida de una u otra manera en unas elecciones, si se sigue el marco de la ley a la ley, o alguna otra situación en la que haya una juramentación de Edmundo en Miraflores. Cualquiera de las dos puede servir en estos momentos. Gracias, Juan Carlos. Buenas noches, Vicente. Gracias, como siempre, por estar con nosotros. Noemí. ¿Estás muteada? Vale, ahora. Sí, lo que ha dicho Delcy, como ha dicho Juan Carlos, no lo voy a repetir, es importante por lo que ha callado, pero hay una cosa que ha dicho que a mí me sigue pareciendo un discurso muy peligroso, que es cuando habla del fascismo en la oposición que ha provocado la caída de Maduro, y no es fascismo, fascismo es lo de ellos. La tiranía es la que tienen ellos. Edmundo y María Corina no son fascistas, son más bien, o pretenden ser, libertadores de su pueblo, y han hecho lo que han podido, porque como he dicho en otras ocasiones, la ayuda vino de donde vino. ¿Lo podría haber hecho la ONU? No lo hizo. ¿Lo podrían haber hecho los países del entorno? Véase una unión de toda la OEA, pero no se ha hecho. Entonces han buscado la ayuda pues donde han podido. Así que bueno, yo creo que lo que es una recogida de cable de Delcy, obviamente se va a hacer la transición. Por desgracia no creo que ahora mismo esté sobre la mesa que la toma de poder la haga Edmundo. Yo creo que harán otras elecciones. No es el escenario que nos gustaría, porque los venezolanos, como digo siempre, ya se manifestaron, ya dijeron cuál era su voluntad y arriesgaron sus vidas, y hay muchos venezolanos todavía encarcelados para poder obtener esas actas, que por cierto todavía no las han presentado el régimen, las suyas. Seguimos esperándolas, o sea que bueno. Aprovecho, porque esto tú lo has dicho al principio, ¿no? Que hay todavía una combinación de represión, esto es de hoy, de una detención de una joven en el estado La Guaira por haber celebrado la detención de Maduro. ¿Qué significa esto? Y perdona que te haya cortado, pero ya está, era
para ilustrarlo. Sigue Noemí. Sí, no, esto lo que significa es que Delsi no tiene todo el poder en el régimen ahora mismo. Punto número 1. Así que no sé hasta qué punto Delsi puede negociar con Estados Unidos o con quien sea, porque lo que está claro es que no tiene todo el poder. Y punto número 2, lo que nos lleva es a que obviamente lo que es el tema de los colectivos va a tardar tiempo y aunque haya un gobierno democrático y elegido por la soberanía popular de Venezuela, bien sea con Edmundo González, bien sea por unas segundas elecciones, se va a necesitar ayuda militar para controlar a los colectivos. Gracias, Noemí. Sergio. Bueno, lo dicho, yo creo que hay que estar contento. Se están dando muchos pasos hacia adelante. Estos son buenas noticias. No sabemos el alcance todavía de esta liberación. Lo sabremos en las próximas horas, próximos días, porque esto es un proceso que va a ir despacio. Hay que ir pasito a pasito. Pero por el momento, los hermanos Rodríguez, que parece que son los que llevan el timón del mando en este gobierno transitorio, lo están haciendo bien, en el sentido de que están dando pasos, o por lo menos están escuchando a los actores internacionales que les están pidiendo que den pasos, incluido Estados Unidos. Estados Unidos ha dejado claro que de momento le interesa en esta fase que los hermanos Rodríguez piloten esta fase del proyecto. No les interesa de momento colocar a la oposición, siguen despreciando a la oposición, siguen diciendo que las elecciones no reconocen los resultados de las elecciones del 2024, ni para un lado ni para otro, lo cual para mí es un desprecio también para la oposición, indirectamente. Entonces tenemos esta situación de interinidad, con Delsi que no sabemos el tiempo que va a estar, porque para Estados Unidos podría estar el tiempo necesario, más allá de lo que dice la Constitución de la República Bolivariana o la resolución del Alto Tribunal. Entonces tenemos una situación complicada. También hay que pensar que los procesos transitorios pues, son lentos, muchas veces. Podemos pensar en el nuestro, ¿no? El nuestro no fue de la noche a la mañana. Nosotros tuvimos una ley de amnistía 2 años después, más o menos, de que muriera el dictador. Esa ley de amnistía se abstuvo Alianza Popular, por ejemplo, la antesala del Partido Popular. La Alianza Popular se abstenía en aquellas votaciones extrañas, bueno, ellos sabrán, en aquellos días. Entonces, y lo peor de todo es que luego yo tengo que aguantar aquí a la derecha española, heredera de esa formación política, pues decirme muchas cosas a mí como persona de izquierdas y de tradición republicana. Y eso hay que tomarlo como ejemplo. Ellos parecen, no digo porque esto tengo que decirlo, no. La derecha española intenta sentar cátedra sobre cómo debe ser la transición en Venezuela cuando no respetan la propia transición española. ¿En qué sentido? Aquella ley de amnistía, como comenté, se abstuvieron en aquella votación, no reconocieron ni quisieron, ni se les pasó por la cabeza realizar algún tipo de juicio a los torturadores, asesinos de la dictadura, no quisieron restablecer los bienes legítimos de las familias que fueron expoliadas durante el franquismo, y en la actualidad más reciente prohíben y vetan que los familiares puedan encontrar a sus muertos en las cunetas y darles una sepultura digna. Entonces, esta gente no tiene nada que decir sobre una transición, porque para empezar, no creen en la propia transición para su propio país, porque vamos a empezar a quitarnos las caretas y a decir las verdades. Entonces, este proceso, yo repetí hace varios días que debería estar pilotado por una organización supranacional que tenga conocimiento del terreno y verdaderos poderes, pero es que no existe. Es verdad que la OEA no sirve para nada, las Naciones Unidas no sirven para nada, y lamentablemente pues dependemos también de la voluntad de los Rodríguez.
eso es así. Pero como también comenté, necesitamos elementos del antiguo régimen para poder forjar un nuevo régimen. No podemos, porque es así. Al final tiene que haber un proceso de reconciliación nacional. Este es un primer paso para ello. Esperemos que los Rodríguez sigan escuchando a líderes como Zapatero y Lula y sigan esos pasos que les están marcando, y dentro de unos años pues podamos decir que Venezuela pues ha restituido una democracia de pleno derecho, con plenas libertades y sin presos políticos. Ojalá podamos decir eso, pero para eso va a pasar tiempo, no va a ser tan rápido. Para empezar, porque el principal valedor y desencadenante de estos sucesos no le interesa ese cambio rápido, lo ha dejado claro, y habrá elementos del propio régimen que se nieguen a dar esos pasos. Y es un país muy grande, muy difícil de controlar, Juan Carlos lo sabe bien, y tardaremos en llegar a eso. Pero yo creo que poco a poco llegaremos a eso. Porque otro síntoma más, que yo comentará Xavier después, yo vi el Aló Presidente versión de ayer el mazo. Con el mazo dando de Diosdado Cabello. Cuenta que eso es interesante. Pues noté en el lenguaje corporal a Diosdado Cabello como nunca lo había visto, tembloroso, preocupado, y no hizo las típicas burlas que suele hacer en el programa. Entonces, creo que hay elementos del régimen, sobre todo los peores elementos del régimen. También sabemos que ha eliminado su perfil de las redes sociales el torturador de apellidos vascos, reconocido por la ONU como tal. Y creo que hay elementos del régimen que sí tienen miedo. Pero claro, tiene que haber otros más sensatos que puedan pilotar esta situación. De hecho, está muy bien que hayas comentado eso. Cuando termines te comento algo. No, ya está. Y creo que hay que confiar. De momento, los pasos que se están dando son buenos. Que sigan así. De hecho, lo del mazo de Diosdado fue sin público, cuando normalmente es con público ese programa. Aparte de que fue mucho más corto de lo habitual. Ha pedido la palabra Noé, así que sí. Dime, Noé. No, solo un par de apuntes a lo que ha dicho Sergio. A quien le tienen miedo es a Estados Unidos y a que vuelvan a hacer otra incursión, porque ya han avisado que si no colaboran sería peor. O sea, lo que ha hecho que colaboren es el miedo a que Estados Unidos les haga algo todavía peor de lo que pasó con Maduro, que lo único que hicieron fue cogerlo y llevárselo a Estados Unidos para que lo juzgaran. O sea, ese es el miedo, eso es lo que mueve realmente a los Rodríguez, nada más. Ese miedo tiene que tenerlo, obviamente. Sí. Un apunte rápido. Segundo apunte, el tema de que comentabas de la derecha. Es cierto, tiene razón, pero ese mismo apunte podemos hacerlo de una parte de la izquierda también, que ha estado lamiéndole las botas al régimen de Chávez y de Maduro, que ha dado unos discursos súper compungidos durante todos estos días y que se ha dedicado a defender la tiranía sin parar. Hombre, tampoco son ellos los que tienen que dar lecciones a nadie de nada. O sea, los tenemos por los dos lados al final. Pues por eso el PSOE tiene que pilotar esta transición. No creo yo que sean los más... Bromas aparte, un apunte rápido sobre lo que comentaba antes, lo que comenté yo sobre el Senado y que comentó Juan Carlos. Antes de todo eso tiene que ir al Congreso, tiene que aprobarse el Congreso. Trump lo puede vetar, es entonces cuando volvería al Senado y Congreso y sería por 2/3, ¿vale? Me imagino porque Trump lo vetaría. No creo que sea, si lo llega a aprobar el Congreso y le llega a la mesa, no creo que sería tan tonto de aprobarlo, pero bueno, nunca se sabe con este señor. Nunca se sabe, correcto. Bien, pues Juan Carlos, tu turno. Sí, efectivamente, parece que el medio de televisión ha sido importante. Como he dicho, bastantes veces he visto buenos programas en el término no de bondad, sino de cantidad. Es que ha salido tanta gente que ha estado ligada a estas vicisitudes.
como el Jorge Amorín. Y luego había tema de negocios, porque se preguntó el tema de Cilia Flores, si estaba o no estaba. A veces hay gente que está ligada de una manera, gente que está ligada de otra. Los elementos intrincados. Yo, cuando Monedero, cuando Rejón, cuando Pablo Manuel Iglesias Turrión hicieron aquellas declaraciones lacrimógenas respecto de la muerte de Chávez, no por la muerte de la persona, que eso puede ser aceptable a la hora de la empatía humana, de tener a una persona que ha muerto, sobre todo cuando tal vez de haberse tratado en Rochester, Minnesota o en Texas, tal vez habría tenido una vida más larga, pero se empeñó en que fuera tratada en Cuba por tema oncológico. No, por el tema político, evidentemente. No, por el tema político no lloré la muerte de Chávez, sobre todo porque intuía que no había muerto en el momento en el que dijeron que había muerto. Pero sí, en 2002, del 11 al 14, con aquel golpe de Pedro Carmona Estangas, sí me manifesté y duramente en redes sociales a la hora de la defensa de aquel proyecto de régimen, lo cual, cuando uno sabe un poquito más, puede ser matizado. Lo mismo que podríamos matizar el hecho de un señor Margallo, que venía de la UCD, de Valencia. Por lo tanto, esta persona que ahora está en el PP, a pesar de la dilatada trayectoria, pues igual tiene una disposición diferente a la que uno pueda ver en un Arenas Bocanegra, que sería pata negra del PP. Y luego nos encontraríamos con la disquisición respecto de Esperanza Aguirre o ¿cómo era la de los tarros de crema? La del robo en Eroski. Cifuentes. Aquello de que si era del Partido Liberal o de AP Pata Negra en los momentos de Hernández Mancha, para decir si... Por lo tanto, en los detalles ciertamente es importante, porque ahí está parte del elemento. Esto es solamente una digresión por lo que comentó Sergio y lo que comentaste un poquito, Noemí, respecto de tratar de establecer una noción en donde hay que trascender el hecho binario, más allá de la circunstancia en la que hay personajes que por su probada biografía, pues evidentemente tienen un trasfondo más negro. Iba a citar a los grillos, pero podría decir carbón, más negro que el carbón. Y eso incluía a Diosdado. Un Diosdado que casi mejor que fuera apartado como Padrino López, a pesar de que uno podría incluso especular a qué punto de participación han tenido, porque alguien ha cobrado los 50 millones por la cabeza de Maduro. Y quiero recordar que un tal Corocota, cuando pusieron dinero a su cabeza, se entregó para cobrarlo él mismo. Dijo, que tenéis una recompensa por mí mismo, pues ya me entrego yo y la cobro yo. Bueno, estas cosas a veces pueden pasar. Igual Padrino está listo que se entrega a sí mismo. Diosdado no, pero Diosdado igual se oculta para que no le cobren los hermanos Rodríguez, porque 25 y 15 son 40, 40 más 50, pues como no tienen cartel encima de ellos, es un buen pellizco para retirarse cuando termine esto de la transitoriedad. De todas maneras, se ha hablado ahora de María Corina Machado. María Corina Machado sí está en estrecho contacto con la administración Trump. ¿Y por qué lo digo? Porque es que ella avanzó lo de la liberación de presos. Y vamos a poner una entrevista que ha dado hoy. Esto está en español, no está subtitulado, así que vamos para allá. Sabemos lo que hay que hacer, no solamente en un área que es comprensible, preocupa mucho a actores internacionales, que es el tema de la seguridad nacional y la seguridad ciudadana. Pero tenemos que recordar que en Venezuela tenemos crisis en multidimensional en todas las áreas. Tenemos crisis en servicios, en agua,
en luz, en suministro de combustible, de gas. Tenemos una crisis económica, una inflación que terminó el año en más de 500%. Tenemos un colapso total del sistema de salud pública. Nuestros hijos no van a la escuela. Las universidades están en el suelo. Es decir, venezolana, en lo que es la unidad hay un partido liberal, luego hay un partido que era de la Internacional Socialista hasta el año pasado, que era Voluntad Popular, hay un partido que podríamos llamar de orientación democristiana, que sería Primero Justicia, que es de alguna manera sucesor de COPEI. Ojo, Primero Justicia, sector Juan Pablo Guanipa, no hablo de alacranes, lo quiero aclarar. Y luego también hay otros opositores de partidos más pequeños, también que considero decentes. Bueno, ¿quién quiere hablar? Venga. Seguramente cuando esto se aclare habrá que hacer una transición ordenada también respecto de las siglas. Lo digo porque hay partidos que a través de la justicia venezolana fueron intervenidos y cuyas dirigencias fueron nombradas por quien usted ya sabe. Por tanto, igual en un futuro hay gente que quiere reclamar las siglas tanto de COPEI, Acción Democrática o del Partido Comunista de Venezuela a la hora de hacer un congreso que sea ordenado para tener pues derecho a tener unas siglas propias y no tener que andar con siglas ajenas en un periplo ya asentado. Cierto es que María Corina tiene un ascendente, tiene un especial elemento a la hora de comentar ciertamente los problemas estructurales que pueda haber y que hay ligados al presente y al pasado, cosa que no debe de olvidarse, porque estos elementos estructurales son importantes a la hora de la vida de la gente. Porque hay gente que puede llegar a pensar, como he escuchado alguna que otra vez hablando de identidad, bandera. Delcy, la FEA, hablaba de un proyecto nacional. Cierto es que en el ámbito federal venezolano el concepto de la unidad parece que tiene una significación y los territorios tienen una cierta falta de capacidad a la hora de estructurarse. Sin entrar en eso, evidentemente, cada país se organiza como se considera. El tema de la bandera, el tema de los símbolos, y esto el chavismo lo intentó hacer de esta manera. Por lo tanto, este elemento no debería de sorprender cuando desde otros ámbitos traten de hacerlo de esta manera. La bandera son las personas que viven bajo ella. La identidad son las disposiciones para tener una escuelita, un centro de salud, para poder comer todos los días. Esa es la única patria que merece la pena vivirse. Y por lo tanto, todas las cosas están unidas, como ha dicho María Corina, en el pasado, el presente y futuro que puedan tener a la hora de ir articulándolo y construyéndolo. Y eso evidentemente será despejando los obstáculos, despejando las cosas que se han ido amontonando como trastos viejos. ¿Llevará tiempo? Pues sí, porque no solamente hay que cambiar mentalidades, sino también luego leyes, formas de hacer.
Esto es uno de los dirigentes de la ONG Foro Penal, la más rigurosa, a mi modo de ver, a la hora de verificar casos de presos políticos en Venezuela. Este post es de hace 20 minutos. Dice, paciencia, nuestra política es no informar o reportar absolutamente nada que no hayamos confirmado directamente. Cierto, por eso siempre los sigo a ellos. Pronto sacaremos un reporte completo y verificado. Pero me quedo con el último párrafo. De todos modos, tenemos y vendrán buenas noticias. Esto significa no solo que tienen ya el reporte de mucha gente excarcelada, sino que prevén, y viniendo de Foro Penal, quiere decir que lo tienen muy claro, porque si no, no lo pondrían, que va a haber más excarcelaciones durante las próximas horas. Ya digo, Foro Penal, si no lo tiene claro, no se posiciona. ¿De acuerdo? Entonces quería poner esto y bueno, quien quiera intervenir ahora. Sergio. Estás muteado. Voy. Bueno, pues nada, todo está avanzando bastante, aunque nos parezca despacio, yo creo que está avanzando todo bastante rápido, ¿eh? Todo, en contexto geopolítico en general. Yo creo que estamos viviendo unas horas frenéticas, porque por lo pronto después de esta intervención hemos tenido también una intervención a 2 buques de distinta bandera, tenemos la amenaza de Groenlandia encima de la mesa, la doctrina Donroe está funcionando a pleno rendimiento y es algo que por lo menos a mí me ha hecho comprar un seguro de Voltec que al tener 2 hijos me sale más barato y entonces podría estar protegido pase lo que pase el día de mañana. Entonces nos podemos ver, si alguno más se anima, le puedo pasar información. Bromas aparte, creo que son buenas noticias, no sabemos todavía el alcance de las mismas, ojalá sean todos los posibles y sobre todo los desaparecidos, los que sabemos que no están presos, que están desaparecidos, que se pueda esclarecer, ¿no?, su paradero, si es verdad que están presos y que ojalá no estén en una cuneta. Eso es lo que a mí me gustaría saber, ¿no? Porque como un habitante del país con mayor número de cunetas de la Unión Europea, pues me interesa que Venezuela no nos copien lo malo, que nos copien lo bueno. Si puede hacer una transición mejor que la nuestra, genial. Si puede haber tribunales de justicia que juzguen estas cosas, genial. Si se puede restituir todos los bienes a aquellas personas que le fueron arrebatados, genial. Si cada uno puede enterrar a sus muertos dignamente, genial. Son muchas cosas, parece que no, ¿eh? Pero aquí hemos cagado con mucho. Con mucho. Entonces yo creo que cuidado con quien nos quiere dar lecciones de transición, que no puede darlas. Entonces ojalá todo esto se cumpla. Yo mis mejores deseos para los venezolanos y para su pueblo y para su gente, que son hermanos nuestros. Pero una cosa que te quiero preguntar, Sergio, y lo hago sin ningún tipo de malicia, te lo digo en serio, comentas gente que ha estado dando lecciones de transición. Concretamente, nos estamos refiriendo a Vox. Acabáramos, hombre. Bueno, Vox, como decía Juan Carlos, por matizarlo a Juan Carlos, como el Partido Popular es muy sui generis, dependiendo, sí, hay de todo. Dependiendo de la ruta o la trayectoria de cada político que milita en él, pues Vox y cierto PP. Vale, ya. No, hombre, lo digo sin malicia, es por entenderlo. ¿No? Si me parece pues bien, pero si es que tú entiendes también mucho de esto por el tema de asociaciones memorialistas y de la memoria, ¿entiendes? ¿Por qué hay ayuntamientos del Partido Popular que ponen 1000 trabas para poder intentar sacar a los familiares de cualquiera? Es que ¿Sabes cuál es la otra vuelta que te podría decir? Por eso cuando has dicho que el PP es muy sui generis, es que es verdad. Es que también me conozco el caso de ayuntamientos del PP que han pagado con dinero público por eso te digo. Monolitos a represaliados y represaliados de izquierdas. Es decir, pero sí, en el PP te vas a encontrar de todo. De todo, claro. Pues ahora, en Vox no hay ese problema, no. ¿Entiendes? No. Y el problema también es que cierta oposición venezolana, no digo toda, se ha dejado imbuir por el discurso de odio de Vox
y no se da cuenta de la realidad. Entonces eso también tienen que darse cuenta ellos que no, que esta gente no representa ni la democracia ni los valores que queremos defender. ¿Sabes qué sucede? Ay, Gustavo. Mira, lo pongo porque es Gustavo, hombre. A ver. Gustavo, que no te tengo aquí, hombre. Esto es hacerte capaz, hombre. Tranquilo, que lo arreglaré para que lo que queda de semana esté un día aquí. Pero es verdad, Gustavo, ya te lo dije el otro día, no tienes ni idea el clima que esta gente está generando en la democracia española. Y algún día se verá. Altamente tóxico. Noemí, ¿quieres comentar algo? Sí, bueno, primero quiero sumarme a lo que ya han dicho mis compañeros, que ojalá se sigan liberando más presos, que me sumo a lo que ha dicho Sergio, que ojalá se esclarezca todo lo que hay en las cunetas, tanto en las venezolanas como en las españolas, porque al final necesitamos saber nuestra historia también, no está de más, o sea, eso sí que es cierto. Quiero apuntar que sí, que es cierto que en España tenemos problemas tanto de un lado como del otro lado, tanto de izquierdas como de derechas, de gente que lleva, podemos decir que ya 2 décadas intentando cargarse eso que heredamos de ese hermanamiento entre los españoles, que heredamos de la transición. Espero que esto a los venezolanos no les pase, porque es así. Los Vox lo tenemos en la versión izquierda también, con muchos nombres muy distintos, pero al final vienen a ser lo mismo. No hay gran diferencia entre unos y otros, honestamente, o yo al menos no los diferencio, me parecen exactamente lo mismo. Porque unos están con Patriots, que están con Rusia, que están con Putin, y los otros están con Maduro, Venezuela y todo esto, y están con Cuba y están a favor del régimen de Irán, y en fin, es gente que no creo que sea sano traerlos a colación en este momento. Lo siguiente que quiero decir es que debemos confiar en María Corina, básicamente porque hasta ahora todo lo que ha dicho se ha cumplido. O sea que si ahora ha dicho esto, es porque seguramente acabaremos viendo cómo la oposición, que realmente es sana, que es la de María Corina y la de muchos otros, porque esto también hay que decirlo, va a iniciar ese plan para restaurar Venezuela, y ojalá lo podamos ver. Yo estoy deseando verlo, porque sin duda alguna creo que nos van a dar una lección, o sea, tienen la oportunidad de darnos una lección a todo el mundo, de primero hacer una transición pacífica, y segundo, de cómo se restaura un país desde la libertad. Bien. Que los liberen a todos los presos, eso sí. Juan Carlos. Recogiendo lo que habéis comentado, no es que vayan a poder caer en el asunto de la polarización y del tensionamiento, no. Es que estamos en eso porque ya lo hicieron. Se puede ser muy paternalista cuando es un grupito de diputados opositores, entre los que estaba María Corina Machado en 2012 en la Asamblea Nacional. Puede Chávez decir, cuando todo el gran polo patriótico de Simón Bolívar le trataba de acallar la voz a María Corina Machado, que Chávez paternalistamente dijera, no, dejen que la chica exprese y se comente sus cosas porque ella es la que acabará quedando en evidencia. Ya, sí. Eso lo puedes hacer cuando tú eres tan poderoso, respaldado por el dólar de los petrodólares y el petróleo a más de $100, pudiendo regar por aquí y por allá, Petrocaribe, compras la elección en favor de Evo Morales, que Correa pueda ser presidente en Ecuador. Haces ese, digo, que compraran la campaña, no digo que compraran a los votantes, pero si tú haces una campaña regado de dinero, y esto Sergio lo sabe porque en Madrid y en Valencia hubo un partido que fue dopado a las elecciones, pues ese dopaje también pasó con Venezuela en algunos países como Ecuador, Bolivia y otros.
Y cuando tenía ese montante, pues ciertamente si el dólar estaba más de $100 el barril, pues se puede ser paternalista. Pero cuando el pueblo sufre y se perdió la elección, o se ganó, según se mire, la de 2015 de la Asamblea, entonces ya dejas de ser paternalista. Porque el otro te ha ganado. El otro tiene posibilidades de quitarte el poder. Y si eres un demócrata, cuando pierdes el poder, pues empacas y te vas. Pero como estos ponían en el frontispicio quedarse con el poder porque es que no podemos dejar que esta gente tenga el poder, pues imagínate, esto en España podría haber supuesto que, oye, es que en 2011 ha habido gente que ha llegado a decir que el PP es fascismo, y el fascismo no puede llegar al poder. Y Zapatero hubiera dicho, no, a esta gente no le entrego el poder, porque esta gente lo que va a hacer es destrozar a la clase media, va a joder la economía, en la idea de que era lo que supuestamente iba a hacer Rajoy. Rajoy supuestamente las políticas que iba a implementar. Pues evidentemente esto es lo que acabó pasando en Venezuela. ¿Cómo dejarle el poder a esta gente a pesar de que ha ganado la asamblea? Y haces la polarización en el discurso y luego la trasladas a la calle y luego les metes en la cárcel y alguno habrá caído en las cunetas venezolanas, eso seguro. Hay gente que ya no está. Y solamente por figurarlo solamente con un nombre, Edwin Santos. Hay más, Xavier lo sabe, pero ¿para qué hacer una lista de nombres cuando con uno ya está? Porque es lo mismo que cuando dijeron, no, es que no hay ningún mercenario, ni soldado, ni nada de Cuba en Venezuela. Lo han dicho más de una vez en los últimos años. Y con vídeos. Con lo cual, estas cosas, como cuando decían, no, es que coreanos del norte en Ucrania no hay ninguno combatiendo. Ya, sí, bien. Con el paso del tiempo se van sabiendo las cosas. Lo mismo que esto de los cubanos que murieron 32 siendo guardias de corps inútiles. Una pérdida inútil de vida para tratar de salvar a una persona que ahora está durmiendo en Nueva York. Pero no en un hotel. Sí, eso está bien, porque tendrá un juicio justo. Y espero que se sepa todo, de todos, transparencia, y que todos los que tengan que afrontar, y se me entienda bien, todos los que tengan que afrontar un juicio con la independencia de la nacionalidad que tengan, que lo afronten. Por un juicio justo. No como los que solía hacer el régimen a los que no le gustaban. Evidentemente es un momento decisivo y en este momento la cosa es que sea transformador, estructural y que haya amnistía, no solamente excarcelación, y que esto siga hacia adelante y que no se pare. Bien, ese es el deseo. Mirad una cosa, si queréis decir unas últimas palabras, pues antes de que yo termine, pues es vuestro momento. Juan Carlos ahí ha hecho una conclusión muy tal. Si alguien más quiere decir algo. Sí, bueno, yo quiero empezar diciendo que si no vas a ayudar, por lo menos no estorbes. Y esto se lo digo directamente a la ONU y a algunas personas que yo no sé qué realidad es la que están viviendo. Y lo digo de verdad. Este es el momento de presionar para que no solo para que los grandes países aliados de Venezuela, como pueden ser sus vecinos, como puede ser España, como pueda ser la Unión Europea, porque por cultura, por valores somos naturalmente aliados, supervisen que no se cometa ninguna barbaridad más, que se respete la voluntad de los venezolanos y sobre todo que les llegue la democracia y la libertad. También quiero pedir que por favor se liberen a todos los presos políticos, hasta el último, y que sean total y absolutamente amnistiados, y que estas detenciones arbitrarias, que como hemos visto hoy siguen ocurriendo, paren ya. Tienen que parar. O sea, no hay una forma de hacer una transición si no se cumplen estas condiciones.
Sergio. Bueno, sí, son deseos de principios de año, deseos que queremos que se cumplan, pero no está en nuestras manos tampoco. Es una pena que no podamos influir. Yo creo que sí estamos influyendo, por lo menos España está influyendo a través del expresidente Zapatero, y el presidente Lula da Silva también está influyendo en lo que sería en el polo latinoamericano. Yo creo que los Rodríguez están por lo menos con la intención de escuchar, que nos podríamos haber encontrado un cerrojazo y aquí adiós muy buenas. Y ya está, se han llevado a Maduro, sí, pero la vida sigue. Entonces yo creo que, no lo sé, siempre he sido optimista por naturaleza, chicos, siempre he visto el vaso medio lleno y quiero pensar que Delcy y Jorge pueden jugar un papel fundamental. ¿Que no puede obviar todo lo que han hecho anteriormente? Pues obviamente no, pero claro. Pero es que tenemos que jugar a un equilibrio de poderes muy fino, muy delgado y caminar sobre esa línea para intentar llegar a la mejor solución posible. Y eso es complicado. Álvarez, ¿esto lo puedes confirmar? No, eso es desinformación. Yo lo confirmo que es desinformación. Ya está. Y que tú puedes leer cualquier digital que quieras, Vicente, pero no. Yo te lo desconfirmo, yo. Vale más que cualquier digital. ¿Vale? No, hay comunicación entre el Ministerio de Exteriores, entre el presidente Sánchez y el expresidente Zapatero. Hay comunicación directa. Bueno, esto se acabará sabiendo al final, este detalle tampoco. Y hay comunicación porque aparte el presidente Sánchez también, como veis que Jorge agradeció al expresidente Zapatero y a Lula. Sí, lo ha mencionado. Y a Lula. Pero quiero decir porque Lula y Pedro Sánchez también son los artífices del comunicado que vimos el otro día, si os acordáis, en los que salía España con Brasil, Colombia, que lo comentamos que el otro día que estaba Gustavo Beider aquí. Y esa comunicación sigue abierta y son un poco, ahora mismo España y Brasil son los dos polos que están tutelando un poco las negociaciones. Es lo que yo os puedo confirmar. Más allá de Estados Unidos. Estados Unidos simplemente ha mandado la lista de la compra y una lista de exigencias. El gobierno de Delcy Rodríguez ha dicho que sí, obviamente, porque no quiere tampoco enfadar a la bestia, viendo cómo están de envalentonados ahora. Y de momento es lo que hay. Estados Unidos está contento, de momento. Hombre, con el petróleo está contento. Claro, de momento Estados Unidos está contento con lo que está sacando. No le interesa nada más que eso. Lo he dicho, por lo menos hasta la administración. Yo ya no digo a la sociedad estadounidense al por completo. Digo, a la administración Trump le interesa lo que le interesa. La democracia le importa un pepino. Y es verdad. Una cuestión que te quería preguntar, que tú además, antes de cerrar, pero es porque tú eres historiador de formación. ¿No tienes la sensación de que quizás Delcy Rodríguez pretendería hacer, en femenino en este caso, el papel de Joaquín Balaguer en su día? Porque los tiros a mí me parece que van por ahí, Yo no lo descarto. Y no descarto a una Delcy Rodríguez presentándose a unas elecciones. Se me ha pasado, Xavier, te mentiría, viendo esto y más noticias que estamos viendo, te mentiría si no se me pasase por la cabeza. Pero es porque yo tengo ya en mi cabeza de que tiene que haber estructuras del antiguo régimen que convivan en una Sí, gente que haya votado y apoyado al chavismo, es que es imposible excluir a toda... Claro, aunque sean un porcentaje, el 30%, el 40%, el que sean X, pero están ahí, es que están ahí. No es viable excluirlos. Entonces, pues, yo creo que Delcy ahora lo que está es a examen, ¿no? Podríamos decirle que Delcy está a examen. Es que es la sensación que tengo, por eso yo te he hecho el símil de Balaguer, porque sabes por dónde voy. Y de momento está probando. No con nota, pero está probando. Entonces, vamos a esperar que sigamos por esta línea. Es que esto va a ser muy largo, Yo estoy viendo que esto va a ser muy largo. Sí, probablemente no se va a arreglar ni en 3 meses ni en 6. Y es que como hay alguna debacle en las midterms, a ver lo que pasa.
Efectivamente. Pues bien, lo vamos... gracias, Sergio. Solamente un detalle. Sí. Lo mismo que... Pero conciso. Pero sí, di lo que quieras, ¿eh? Sí, tan conciso como en 1991 se quitó de en medio al Partido Comunista de la Unión Soviética, el PQS. Las siglas del PSV deberían de seguir el mismo camino. Luego, si a la mañana siguiente abren otra oficina con otro nombre, aunque sea la misma gente, pero será simbólicamente algo distinto. Juan Carlos, pero aquí no lo hicimos así. Es verdad que el régimen franquista no tenía un partido, por decirlo de alguna manera, propio, porque sabemos que al final había elementos de Falange Española, se denominó todo Movimiento Nacional, ya lo sabemos, pero no era un partido al uso. Era más bien una coalición de entes, que algunos son corpóreos o incorpóreos, pero que no iba mucho más allá. No había una marca, pero es verdad que se permitió Fuerza Nueva. Fuerza Nueva era un partido abiertamente franquista. Entonces, y lo de las siglas, a mí me da igual lo de las siglas, sinceramente. Con que acepten las nuevas reglas, si las hubiera, si se aceptan unas nuevas reglas, si las aceptan, que se presenten con las siglas que quieran. Pero que entiendo lo que quieres decir. Eso daría para un debate muy interesante, la verdad, pero que se nos alargaría. Y, a ver, dos cosas que quiero comentar. Por supuesto, os doy las gracias tanto a ti, Juan Carlos, como a ti, Noé, como a ti, Sergio. A ver, ya os lo anuncio. A mí me habría encantado que el de hoy fuese el último directo diario sobre Venezuela. Pero no va a ser así porque yo no tengo la confirmación de una amnistía para todos los presos políticos. Por lo tanto, mañana y hasta que haya una confirmación de que salen todos, de que hay una amnistía general, seguiré haciendo directos venezolanos mañana a las 9 de la noche. Lo dicho, muchas gracias a todos, ha sido muy interesante y los que nos quieran seguir soportando, dentro de 5 minutos vamos a hablar de Irán. ¿De acuerdo? muchas gracias por la invitación, Xavier. Aquí seguiremos. A vosotros. Gloria al bravo pueblo. El área de la rosa, por favor. Vale, voy a salir ya de aquí. Gracias.